Los misterios del Génesis. La creación del hombre. La Biblia siempre nos sorprende, enseñándonos cosas diferentes cada día. Cosas muy distintas a las que estamos acostumbrados a creer. Porque a la hora de Dios crear al ser humano, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En ningún caso dice voy a hacer al hombre, sino hagamos al hombre. Dios en la creación estaba con el Hijo y con los 7 espíritus creándolo todo en la tierra. La tierra y todo lo que hay fue creado por Dios y su Santo Espíritu. Toda la creación de Dios trae la imagen de Dios y las cualidades de los 7 espíritus de Dios, que es en lo cual fuimos nosotros forjados. Una creencia popular es que Jesús haya tomado la forma humana al venir a la tierra, y no es así, sino que es al contrario. Nosotros ya tenemos la imagen del Hijo del Hombre desde la creación del mundo. Sabemos que los demonios son ángeles caídos, que antes habían visto el rostro de Jesús. Ellos decían: tú eres el Hijo de Dios, te conocemos, Jesús. Y él no lo dejaba hablar y le mandaba a callar. Lucas capítulo 4, versículo 41. También dice la palabra que Dios nadie lo vio jamás, pero al Hijo él lo ha dado a conocer. Esta es la razón por la cual las Escrituras dicen que Abraham, Jacob y Moisés vieron a Dios cara a cara, incluso que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Pero la palabra de Dios dice que a Dios nadie lo ve jamás y queda vivo. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 20, dice que Dios nadie lo puede ver. Jacob dice que vio a Dios cara a cara, y Moisés también dice que hablaba con Dios, pero dice que al Hijo, a Dios nadie lo vio jamás, sino que al Hijo Él lo ha dado a conocer, según Juan. Así que cada vez que se ve en la Biblia el rostro de Dios, supuestamente no se ve el rostro del Padre, sino el rostro del Hijo, del cual nosotros somos imagen de Él. Los siguientes detalles son aún más curiosos y reveladores. Atento a esto. Génesis capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cultivase. Aquí hay un misterio. Fíjate, primero dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo que describe la condición hostil en la cual se encontraba la tierra en ese momento. En ningún caso dice que el hombre fue creado del barro, sino del polvo de la tierra. Entonces Dios tomó polvo de la tierra y de alguna manera hizo el barro. Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si Dios tomó polvo y en la tierra aún no había llovido, según Génesis capítulo 2, versículo 5, ¿de dónde trajo Dios agua para hacer barro? ¿De los ríos, del mar o del rocío? Ya sabemos que cada acto de Jesús en la tierra no era por casualidad, sino que todo lo que Él hacía y decía estaba perfectamente calculado, con extrema precisión, y tenía el objetivo de transmitir un mensaje. Dicho mensaje tenía como fin darnos a entender la Torá. He aquí un dato muy revelador. Juan capítulo 9, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva
y untó con el dedo en los ojos del ciego. Aquí vemos una escena donde Jesús hace lodo con su saliva en el suelo y le unta en los ojos a un ciego. ¿Por qué Jesús no tomó agua para hacer este barro? Él podía mandar a sus discípulos a buscarle agua, como mandó en el día de la boda de Caná, a que llenasen las cantinas de agua, las tinajas de agua. Debemos entender que cuando el alfarero repara una vasija, siempre toma del mismo material. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Y por esta razón, siempre vemos esta acción de Jesús como algo que no tenía ningún sentido. Hacer barro con saliva para curar a un ciego. Pero sí tenía más sentido de lo que nos podemos imaginar. Un mensaje profundo había allí, que tarde o temprano iba a ser revelado mediante el Espíritu Santo. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Todo lo que sale de la boca de Dios es vida, sea lo que sea. El ADN de Dios está incrustado en nosotros desde la creación, porque Dios nos dio a entender que Él, al hacer el hombre, el barro que Él hizo del polvo de la tierra, lo hizo con su saliva. Y con esa saliva hizo Dios barro y creó al ser humano. Y los dio a entender porque Jesús estaba reparando una de sus vasijas creada del mismo barro. Y eso fue un misterio que Jesús reveló en ese momento. Romanos capítulo 9 versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es muy revelador este versículo, ya que habla del alfarero como Dios, como aquel que hace la vasija de honra y de deshonra, y de la misma masa hace varias cosas. Así que Dios, al crear al ser humano, no juntó lodo con agua para hacer ser humano, sino con su propia saliva. Formó al hombre con materiales de su propio interior, de su propio cuerpo. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Segundo detalle: Dios plantó un huerto en Edén. Aquí se describen 3 lugares distintos unos del otro. Primero, la tierra. Segundo, Edén. Y tercero, huerto o jardín. El Edén es el lugar desconocido. No sabemos dónde está el Edén. Puede ser el paraíso de Dios, donde Dios plantó dentro del Edén un jardín. Es como, por ejemplo, un parque grande en medio de una ciudad. Así más o menos se puede describir el jardín dentro del Edén. ¿Por qué jardín y Edén no son la misma cosa? Así se describe el jardín. Y allí Dios puso al hombre que había formado en la tierra. O sea, que Dios forma al hombre fuera en la tierra, en un lugar hostil, donde solamente hay polvo, no había llovido aún, no había árboles ni nada. Lo dice Génesis capítulo 2 versículo 5. No había nada aún. Dios forma al hombre aquí. Y en Edén, Dios crea un jardín en el Edén. Y allí pone al hombre, o sea, toma al hombre de la tierra y lo lleva allí en el jardín. Allí en el jardín es donde están los árboles. Allí es donde hay animales.
Allí es donde hay vida, porque en la tierra aún no ha hecho Jehová llover. Eso es lo que nos revela la Biblia. Entonces Dios tomó al hombre solo, porque aún todavía no había hecho pareja para Adán. Y Dios, cuando toma al hombre del polvo de la tierra, lo lleva allí al jardín. Allí entonces el hombre está solo porque todavía no tiene pareja. Y dentro del jardín es cuando Dios trae todos los animales que están allí, creados por Dios en el jardín del Edén. Y Adán comienza a ponerle nombre, y Dios ve que Adán no tiene pareja y decide crear su ayuda idónea. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista para comer, está hablando de la tierra del Edén, donde estaban los árboles deliciosos a la vista, estaba el árbol de la vida, porque dice que estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Asimismo, cuando pecan también, Adán son expulsados del huerto hacia la tierra de donde fue tomados. Debemos entender este asunto porque tenemos la creencia de que todo sucedió en la tierra, sino eso no sucedió aquí, sino en el Edén. Génesis capítulo 3, versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Según acabamos de ver, los árboles, animales y todo, y plantas estaban allí. Debemos tener bien claro todos estos detalles que, aunque sean pequeños, son muy grandes y nos hacen entender bien las escrituras de la manera correcta, porque Dios forma al hombre del polvo con su saliva, crea la masa, hace al hombre, infunde aliento de vida, lleva al hombre a un jardín que él creó en el Edén, porque el Edén no es el jardín, sino que el jardín está en el Edén, y allí pone al hombre solo, sin la mujer. Allí Dios, el hombre, pone nombre a los animales, y luego es cuando Dios decide hacer una ayuda idónea para él. Así que hasta aquí dejamos este estudio y luego continuamos con el próximo estudio, que es la compañera de Adán. Dios te bendiga.